grabar. Bueno, entonces, así como le decía, chicos, entonces, bueno, acá vamos a continuar y vamos a sacar los datos. Ya me dice un bloque, los datos que tengo. Datos, me dice un bloque, entonces masa 1 va a ser igual a 5 kilogramos, ¿ya? Descansa sobre una superficie horizontal. Se une mediante una cuerda que pasa por una polea a un bloque suspendido de masa 2, suspendido de masa 2. Entonces la masa 2 es lo que yo necesito saber, ¿ya? Esa es mi incógnita, la masa 2. Si la aceleración, me dice, ¿no? Si la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 3 metros sobre segundo cuadrado. Y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es el coeficiente de fricción es de 0,2. Calcular la masa 2 y la tensión. Esto es lo que me está pidiendo este ejercicio. Bueno, igual que el anterior, tengo que hacer el análisis en los cuerpos que tengo, ¿ya? Aquí voy a hacer primeramente el análisis en el cuerpo 1, que vendría a ser la masa 1, ¿no es cierto? En el cuerpo 1. Ahí tengo que hallar sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque está apoyado hacia el piso. Entonces, sí o sí va a tener fuerzas en el eje X. Entonces, esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Si está a favor del movimiento es positivo, si está en contra del movimiento es negativo, y esto está a favor, sería positivo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué fuerzas tengo en el cuerpo 1, en el eje X? Tengo la tensión, y esto va a ser menos la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Que vendría a ser mu por la normal, ¿no es cierto? O decir fuerza de fricción o mu por la normal es lo mismo, ¿no? Esto es la masa 1 por la aceleración, ¿ya? Bueno, ya encontré todas las fuerzas en el eje X. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero para encontrar las fuerzas en el eje Y. Entonces, a ver aquí voy a hacer lo mismo, pero va a ser sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la normal, positivo, menos el peso, que es masa 1 por gravedad. Y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿No es cierto? Bueno, de aquí voy a despejar la normal, despejo la normal, entonces esto me va a quedar masa 1 por aceleración, esto que está con signo menos. Ya, bueno, antes de continuar acá, por ejemplo acá, este cuerpo de acá, que es la masa 1, se está moviendo en manera, o sea, obviamente que el movimiento que va a realizar o la fuerza que se está haciendo es en el eje X. Por ningún momento se va a mover hacia arriba. Entonces, como no se va a mover hacia arriba, significa que la aceleración en el eje Y va a ser 0. Entonces, si va a ser 0, entonces esto me quedaría de esta manera, ¿no? Ahora, de aquí despejando la normal, esto me va a quedar igual a ¿qué? A la masa 1 por la gravedad, ¿ya? Entonces ya tengo una ecuación en el eje X y ya tengo otra ecuación en el eje Y. Ahora, aquí incluso ya puedo reemplazarlo, ¿cierto? Puedo sustituirlo para hacerlo 1. Mu por la normal. La normal es igual a ¿qué? A la masa 1 por la gravedad, y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, esta es mi ecuación principal que necesitaba
del cuerpo 1, ya para poder hacer eliminación. ¿Ya? Listo, ya tengo formado mi ecuación principal o mi representante de la masa 1, que vendría a ser tensión menos coeficiente de fricción, masa 1 masa por gravedad igual a masa 1 por aceleración. ¿Ya? Ahora tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo para el cuerpo, para la masa 2. ¿Ya? En la masa 2, este cuerpo solamente presenta fuerzas en el eje Y porque está colgado. Entonces voy a hacer cálculo solamente de la fuerza en Y. Entonces va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora, aquí, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo el peso que es negativo, pero antes tengo la masa 2 por gravedad menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? Y listo. Ya se me ha formado otra ecuación. Esto vendría a ser el representante de la masa número 2. ¿Ya? Y esto de acá. Ya tengo las dos ecuaciones principales. Ya tengo el de masa 1 y el de masa 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer eliminación, ¿no es cierto? Tengo que aplicar lo que es eliminación. Bueno, entonces vamos a poner aquí tensión menos, voy a copiar eso de acá, menos coeficiente de fricción por masa 1 por la gravedad, y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora copio esto de acá, masa número 2 por la gravedad menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa número 2 por la aceleración. ¿Ya? Listo. Ahí tengo entonces ya tengo ya mi formado, ya, ¿no es cierto? Para poder eliminar. Entonces aquí, ¿qué puedo eliminar? Las tensiones. Siempre eliminamos las tensiones, ¿no es? Esta tensión con esta otra tensión se van porque aquí tiene positivo y negativo. Se resta, se elimina. Entonces, esto me va a quedar masa 2 por gravedad, ¿no es cierto? Aquí menos coeficiente de fricción por masa 1 por la gravedad. Y esto va a ser igual a la masa número 1 por la aceleración más la masa número 2 por la aceleración. ¿Ya? Bueno, ya tengo ya formada mi ecuación principal, ¿no es cierto? A partir de esta ecuación Ya, puedo... Sí, una dígame. ya no se toma en cuenta el de la fuerza Y de la masa 1. La fuerza Y de la masa 1 es de acá. Ujú. Esto de, ya, esto de acá nosotros lo utilizamos para poder sustituir acá. En vez de poner N, puse lo que vale M, que vendría a ser masa 1 por gravedad. O sea, aquí lo estoy utilizando. Es por eso que dije, ¿no? Que esta es mi ecuación principal de la masa 1. Este es mi representante, dije, ¿no? Porque está Ujú. involucrando a ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo traje esto aquí arriba. Y de esto, como solamente hay en un eje, entonces queda este nomás. Ya sería. Bueno, ¿qué se decía? Entonces, ya, ahora la pregunta aquí va. De esta ecuación ya puedo despejar cualquiera. Ya. Esta es mi ecuación, esta es mi salvavidas, ¿no es cierto? Ahora, de esta ecuación, ¿qué voy a despejar? ¿Qué es lo que necesito? Masa. Masa, ¿qué masa? ¿Masa 1 masa 2? Masa 2. Masa 2, perfecto. Entonces, la masa 2 voy a despejar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? A un sector voy a poner la masa 2 para poder factorizar, ¿no? Entonces, esto que está en el segundo miembro lo voy a traer aquí al primer miembro. Masa 2 por aceleración. Y esto va a ser igual a esto, lo que estaba acá nomás, masa 1 por aceleración,
y esto que está con signo menos se va a venir al otro lado con signo más, ¿no es cierto? Va a ser más coeficiente de fricción masa 1 por gravedad, ¿no es cierto? Listo. Ahora aquí ya puedo factorizar la masa 2. Así. Entonces me va a quedar gravedad menos aceleración. Y esto va a ser igual a la masa número 1 por la aceleración más el coeficiente de fricción masa 1 por gravedad, ¿no es cierto? Ahora de aquí ya puedo despejar lo que es la masa número 2. Entonces la masa número 2 va a ser igual a masa 1 por aceleración más el coeficiente de fricción por la masa 1 por la gravedad, y todo esto va a ser sobre esto, ¿no? Vendría a ser gravedad menos aceleración. Aquí está multiplicando, se viene al otro lado a dividir. Listo. Ahora ya se me formó, ya tengo mi formulita, mi fórmula principal. Ahora voy a reemplazar los datos, ¿ya? Entonces, reemplazando datos. Masa 2 va a ser igual, masa 2 va a ser igual a la masa 1. ¿Cuánto es el valor de la masa? Voy a poner solo números ya, chicos. 5 por aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 3 más coeficiente de fricción. ¿Cuánto es el coeficiente de fricción? 0,2 por masa 1. ¿Cuánto viene a ser la masa 1? 5. 5 por la gravedad. La profesora utiliza 9.8. 9.8. Y esto va a ser sobre gravedad, que vendría a ser 9.8 menos la aceleración, que vendría a ser 3. ¿Cuánto sale la masa 2? 3,64. Se puede poner 3,64. 65. Se redondea. 65 kilogramos. ¿En qué se mide la masa? En kilogramos, ¿no? Y como todo está en el sistema internacional, obviamente que el resultado también me tiene que dar en el sistema internacional, que sería kilogramo. Listo, ya hallé ya la masa. Ahora tengo que hallar la tensión, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner calculando tensión. Calculando la tensión, ya. Para poder calcular tensión puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Donde llega tensión, esto o esto. ¿Cuál quieren utilizar? Esto, ¿no? Esto utilizan, ya. Tensión o el otro igual me va a salir menos coeficiente de fricción masa 1 por gravedad. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Despejo tensión. Entonces, masa 1 por aceleración, aquí está con signo menos, va a pasar con signo más, coeficiente de fricción por masa 1 por la gravedad. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa 1, que vendría a ser 5. Voy a poner número nomás. Avanzar. Aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 3, ¿no? 3 más coeficiente de fricción sería 0,2 por la masa 1. La masa 1 es 5 por la gravedad, que vendría a ser 9,8. La tensión va a ser igual a ¿cuánto? 24,8. 24,8 newton. La tensión se mide en newton. ¿Listo? La respuesta correcta sería el inciso A, ¿no es cierto? El inciso A. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? De esto le van a entrar sí o sí en el examen. Siempre les pone la profesora. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Vayámonos al siguiente tema ya. Ya no nos va a dar el tiempo. Lo estoy borrando. Borrando.
Listo. Trabajo de potencia y trabajo potencia y energía, ¿no? Esto de acá les mete siempre del tema de trabajo, ¿ya? Bueno, ¿qué datos tengo? A ver, me dice, ¿no? Se tiene una caja de ivermectina, que tiene una masa, los datos que me está dando, datos. Tiene una masa de ¿cuánto me dice? De 5 kilogramos, ¿no es cierto? Se arrastra una distancia de 5 metros. La distancia que se corre va a ser de 5 metros, ¿no? 5 kilogramos y 5 metros, ya. Aplicando una fuerza horizontal, la fuerza motriz o esta fuerza es de ¿cuánto? De 13 newton. Es de 13 newton. Listo. Ahora, de 13 newton. Ahora me dice, ¿no? Si la superficie es rugosa y se tiene una fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción va a ser igual a ¿cuánto? A 2 newton. ¿Ya? A 2 newton. Listo. Calcular el trabajo total. Me está pidiendo el trabajo total. ¿Ya? Y yo por teoría sé, por ejemplo, que obviamente que tengo que calcular, para calcular el trabajo total tengo que calcular todos los trabajos, ¿no? El trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo de la normal y el trabajo del peso, ¿ya? Pero yo por teoría sé que el trabajo de la normal es igual a ¿cuánto? A cero. No existe el trabajo o sea, de la normal no existe. El trabajo del peso tampoco existe. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, desde acá hasta acá, ¿cuántos grados va a tener? Va a tener 90. Si yo pongo coseno de 90, ¿cuánto me va a salir? Cero, ¿no es cierto? Entonces, todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Por eso no existe el trabajo de la normal. El trabajo del peso tampoco existe. ¿Por qué? Porque si yo aprieto coseno, por ejemplo, desde acá hasta acá, ¿cuánto va a ser el ángulo? 270, 9 por 3, 27. Si yo pongo en mi calculadora coseno de 270, me va a dar también cero. Y todo número multiplicado por cero me va a dar cero, ¿no es cierto? Es por esta razón que no existe el trabajo del peso ni el trabajo de la normal. Solamente existe el trabajo de la fuerza motriz y de la fuerza de fricción. Entonces, primeramente yo voy a empezar a calcular el trabajo de la fuerza, calculando el trabajo de la fuerza, ¿ya? Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual, aquí me dice la formulita, ¿no? Aquí está la formulita, va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, por la distancia que va a recorrer. El trabajo de la fuerza entonces va a ser igual a la fuerza, que vendría a ser 13 newton, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene esta fuerza? No tiene ningún ángulo, entonces coseno de cero, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que recorre? 5 metros. ¿Cuánto sale el trabajo de la fuerza? 65. 65. 65. El trabajo se mide en joule. Newton por metro me da joule. Ahora tengo que hacer el mismo cálculo en el otro, que vendría a ser en la fuerza de fricción. Entonces voy a poner calculando el trabajo de la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza de fricción por el coseno del ángulo, por la distancia. Esto vendría a ser la formulita, que es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? 2 newton por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo, chicos? Cero. Cero. Cero.
Está bien, o sea, estaría bien en otro tema, ¿no es cierto? Pero si vamos a hablar de trabajo, el ángulo no se cuenta, o sea, no se cuenta si está inclinado o no. El ángulo siempre se tiene que contar desde el eje X positivo, ¿ya? Por ejemplo, la normal va a tener un ángulo de 90. La fuerza de fricción, ¿qué ángulo va a tener? De 180. 180. Ajá, exacto. Así tienen que contar siempre empezando desde el eje X positivo. Entonces, hasta la fuerza de fricción, ¿cuánto va a ser el ángulo? Va a ser de 180, ¿no es cierto? Y esto va a ser por la distancia. ¿Cuánto es 5 metros? ¿Cuánto sale el trabajo de la fuerza de fricción? -10. Menos 10. Menos 10, exacto. Siempre sale negativo el trabajo de la fuerza de fricción. Menos 10 Joule. Listo. Ahora el ejercicio me está pidiendo el trabajo total, ¿ya? Y aquí voy a poner con otro colorcito. Voy a poner calculando el trabajo total. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Nosotros sabemos perfectamente que el trabajo total va a ser igual a la suma, pues, a la suma de los trabajos, trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de fricción, más el trabajo del peso. Sabemos que esto no existe, es 0. Aquí es 0, entonces me quedaría esto, ¿no? El trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Listo, reemplazo datos, entonces el trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza? Es de 65. 55. ¿De 65? Y 65 la fuerza de fricción. exacto, ya. Joule, y aquí va a ser más. Aquí de fórmula me dice más, pero aquí tiene menos. Más por menos va a ser menos. Entonces 10 Joule. El trabajo total va a ser igual a ¿cuánto sale acá? 55. 55 Joule. 55 Joule. Y la respuesta correcta sería el inciso A. Ya. Bueno, chicos, pasemos al siguiente. Tómenle captura. Auxiliar. Una pregunta. ¿La fuerza de fricción siempre va a tener con ángulo de 180? Ajá, siempre va a tener con ángulo de 180. En el tema de trabajo, cuando veas así, este tipo de ejercicio siempre va a ser 180. Ya. 180. En el tema de trabajo es así. Pero si ustedes hicieron en su práctica la profesora, yo vi que les resolvió un ejercicio de trabajo. Ahí les explicó, si no me equivoco, ¿no? Donde el ejercicio número 4, creo, de su práctico es. Ahí decía calcular los distintos tipos de trabajo, ¿no? Ya, lo borro. ¿Tomaron captura? Listo, lo estoy borrando. Auxiliar, y para este tema se toma en cuenta las otras fórmulas del tema de cinemática y dinámica. Sí, para energía se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta para el tema de energía. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Dónde está? Siguiente. Vamos. Aquí está. Esto me estaba diciendo, ¿no es? Ya. Bueno. Aquí me dicen, no se lanza un cuerpo verticalmente. Voy a escribir datos. Me dice, se lanza un cuerpo verticalmente, un cuerpo se lanza, ¿no? De 2000 gramos. La masa del cuerpo es de 2000 gramos. En kilogramos, ¿cuánto vendría a ser, chicos? 2 kilogramos, ¿es cierto? Hacia arriba con una velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a 26 metros sobre segundo. Me dice, inciso A, calcular la energía total inicial.
Ya me está pidiendo calcular la energía total inicial. Bueno, si yo tengo un cuerpo, ¿no es cierto? Y lo lanzo hacia arriba. Aquí está el cuerpo, vamos a ver. Yo tengo acá un cuerpo, ya sea una piedra o cualquiera, que se lanza hacia arriba. Me está pidiendo hallar la energía total, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos perfectamente que la energía total está compuesta por la energía cinética más la energía potencial, ¿correcto? Bueno, y aquí el ejercicio me dice, ¿no? Calcular la energía total inicial. Me está pidiendo la energía en este punto. Entonces vendría a ser energía cinética más la energía potencial. Pero yo sé por teoría, o su profesora también les ha explicado, les ha dicho, ¿no es cierto? Que cuando no haya altura, por ejemplo, aquí está el cuerpo, mira, está partiendo de abajo. Si está partiendo de abajo, ¿hay altura? No hay altura, ¿no es cierto? Entonces, cuando no haya altura, la energía potencial va a ser igual a cero, desaparece. Entonces, la energía total inicial va a ser igual a la energía cinética, ¿no es cierto? Entonces me dice, entonces voy a empezar a hacer ese cálculo, ¿ya? Calculando energía total inicial. Sabemos perfectamente que la energía total va a ser inicial, en este caso va a ser igual a la suma, ¿no? De la energía cinética más la energía potencial. Como no hay altura, entonces desaparece la energía potencial. Entonces, esto quiere decir que la energía total inicial va a ser igual a la energía cinética. Y la energía total inicial va a ser igual a la energía cinética, que vendría a ser de 1/2 por la masa por la, aquí está energía, aquí la formulita, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía total inicial va a ser igual al 1/2 por la masa. ¿Cuánto viene a ser la masa? De 2 kilogramos. Por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? De 26 metros sobre segundo. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la energía total inicial va a ser igual a ¿cuánto? 676 Joule. Entonces, 676 Joule. Joule o J nomás le ponen ahí, que es lo mismo. Listo. Ya hallé la energía total inicial. Ahora me toca calcular la altura máxima. Y para poder calcular la altura máxima utilizo la fórmula de movimiento vertical, ¿no es cierto? Para este tema es que nos enseñan cinemática, ¿ya? Entonces aquí está la formulita de movimiento vertical. ¿Qué fórmula puedo utilizar para poder calcular la altura máxima? Primera, no, porque me pide tiempo y no tengo tiempo. Segunda, tampoco. Me pide tiempo, no tengo tiempo. Y entonces tendría que utilizar la segunda fórmula, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner calculando Ymax o altura máxima. Entonces, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué signo va a llevar aquí? ¿Más o menos? Menos. Menos. ¿Por qué? Porque está subiendo, ¿no es cierto? 2 gravedad Y. ¿Listo? Nosotros sabemos también por teoría que una vez que llegue a la cima máxima, la velocidad final va a ser ¿cuánto? 0. Desaparece. Entonces, esto que está con signo menos lo traigo acá, gravedad Y, y esto va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. De aquí despejo la Y, entonces me va a quedar velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Y la Y va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vendría a ser la velocidad inicial al cuadrado? 26, ¿no? 26 metros sobre segundo, y esto va a estar elevado al cuadrado. Y esto va a ser 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La Y va a ser igual a ¿cuánto? 34,49 redondeado.
34,49. Con decimal sería 5, ¿no? Metros. Listo, ahí termina. Energía total inicial sería de 676. Altura máxima que va a alcanzar el cuerpo va a ser de 34,5 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Auxiliar, ¿no tiene más videos de este tema para que lo suba a Classroom y repasar más, por favor? Sí, tengo video, le voy a subir. Le voy a subir a ver. Después, ¿ya? Bueno, hagamos el otro ejercicio. Lo voy a borrar. Borrando. Este tema es sencillo, no se complique. Aquí la energía total o la energía mecánica siempre tiene que ser la misma en cualquier punto, ¿no es cierto? Y otra cosita, por ejemplo, si yo estoy lanzando un cuerpo de abajo hacia arriba, ya, bueno, uno cuando lance y uno cuando deje caer, ¿ya? Bueno, aquí necesitan saber, entender primeramente esto. Por ejemplo, la energía total, siempre, o la energía mecánica que es la misma, siempre va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿no es cierto? Bueno, cuando se lanza de abajo hacia arriba, no va a haber energía, o sea, no va a haber energía potencial. ¿Por qué? Porque no hay altura. Quiere decir que la altura va a ser 0 y todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿no es cierto? Es por esta razón que la energía potencial desaparece. Ahora, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, yo dejo caer de un puente o de un edificio, ¿qué tipo de energía no va a haber? Altura sí va a haber. Si yo estoy diciendo se deja caer, lo que no va a existir va a ser la energía cinética. Ya no va a haber. ¿Por qué? Porque estoy dejando de caer. Cuando el ejercicio diga no se deja caer, entonces ahí no va a haber energía cinética porque la velocidad inicial va a ser 0. Y nosotros sabemos matemáticamente que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, por eso no existe energía cinética. Cuando lanzo de abajo hacia arriba, no existe energía potencial. Cuando dejo caer un objeto, cuando dejo caer, no va a haber energía cinética, pero sí va a haber energía potencial, ¿no es cierto? Bueno, esto lo van a entender mejor cuando hagan ejercicio. Ya vamos a hacer otro ejercicio de trabajo, potencia, energía. Ya que va a ser uno más largo. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, me dicen, ¿no? Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 4 kilogramos de masa. Entonces, datos. Tengo una masa de ¿cuánto? De 4 kilogramos. No me va a dar el tiempo para hacer este ejercicio. Un minuto, ¿no? Entra al mismo enlace ya y con este ejercicio terminamos la clase. Entra al mismo enlace